canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar mucho más. Enséñame a escuchar mucho más, a aprender mucho más, pero especialmente a practicar mucho más en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a Efesios, donde estuvimos hace 8 días. Efesios 1, versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Nos colocamos delante de ti, Señor, ante tu señorío, ante tu poder. Y Padre precioso, te pedimos que uses nuestra vida, Señor, para que tu palabra sea alimento sólido y fuerte para tu pueblo. Te pido, amado Rey, que como lo has hecho en mi vida, lo pueda hacer en la vida de otros. Y que me permitas con temor y temblor, Señor, ser usado, Padre precioso, para alimentar este pueblo tan especial, Señor. Te amamos, Rey, y te entronamos como el único Señor y poder sobre este lugar en este momento. A las tinieblas les recordamos que están vencidas en el nombre de Jesús, y que tú gobiernas sobre todo, todo y toda autoridad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es que estamos? ¿Cómo se llama esta serie? Vamos por más. ¿Cuántos quieren ir por más? Amén. Cuando uno se enfrenta a la preparación de un sermón textual, es decir, basado solo en un texto de la Biblia, uno se puede encontrar con que puede ser más complejo porque hay mucho que uno encuentra allí. Algunos profesores que tuve en su momento lo relacionaban acerca como la minería, como cuando usted entra a una mina y choca la roca y sale una perla, pero más abajo está la perla más grande. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios cuando usted se enfrenta a ella directamente o textualmente y empieza a hacerlo. Bueno, en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, en la cual usted en la prédica de la semana pasada va a hallar más contexto, el Señor nos ha venido llevando a encontrar la visión y el propósito de este año. Y nos llevó hoy a Efesios 1, precisamente, diciendo esto que el apóstol Pablo nos recuerda, y lo retomé en una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, que es un poco una paráfrasis en algunas partes. Pero me gustó esta definición porque nos hace un poco el zoom de lo que estamos haciendo. Escuche esto, Efesios 1, versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Dios. De esto se trataba esta carta, de que el apóstol Pablo le explicara a su pueblo el misterio de Cristo, ¿sí? Y dice lo siguiente: un plan ideado para cumplir el buen propósito, ¿de quién? De Dios. ¿Para qué son los planes? Para cumplir el propósito de Dios. Por esta temporada, en esta iglesia solemos hacer metas, planes y propósitos. Hoy los vamos a hacer un poco diferente, pero sin perder la esencia de nuestra visión. Porque casualmente cuando leía este texto yo decía: Señor, no quiero hacer eisegesis del texto. Para los estudiosos, ¿qué es eisegesis? ¿Sí? Es lo contrario a la exégesis. Y entonces otro dirá: ¿y qué es exégesis? Porque suena como a profilaxis, ¿sí? No entiende uno eso ahí. Pero básicamente, ¿qué es la exégesis y la eisegesis? La exégesis es una hermana de la hermenéutica que busca llegar al verdadero sentido, a la verdadera definición del texto. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? Esa es la exégesis. La eisegesis es coger el texto y ponerlo a decir lo que uno quiere decir, ¿sí? Voy a poner el ejemplo. Venimos de una serie, en esta iglesia acuñamos una frase que dice: vivimos ¿qué? Por principios, no por emociones. Y esta mañana yo le decía a la iglesia: ojo, porque ahorita le vamos a agregar algo nuevo. Cuando alguien aquí le diga: no, es que es por principios, no por emociones, usted le va a decir ahora: ¿y cuál es el principio? Porque hay gente que acomoda las cosas como principio, ¿no? Y realmente no es un principio y no es una emoción. Bueno, lo mismo pasa con el texto. Y previniendo no ir a hacer una eisegesis y acomodar el texto para que diga lo que yo quiero decir,
Me sorprendió muchísimo ver la unidad de Dios y del Espíritu Santo para guiarnos en este propósito, especialmente en esta conexión de ir por mucho más para este 2024. Y como sé que muchos están haciendo planes y propósitos, pues quiero que usted ahora lo lea bajo ese entendido. Y usted se va a dar cuenta que el texto tiene un fundamento cristológico, bíblico, teológico, pero apunta a que usted entienda para qué son los planes y dónde se conectan. Escuche nuevamente. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y me encanta esta versión porque aclara y dice, y el plan es el siguiente. Y nos dice cuál es el plan para este 2024. Escuche, a su debido tiempo, diga el que tiene al lado, para todo hay un tiempo, ¿sí? Para todo, dice Eclesiastés Salomón, para todo lo que se hace debajo del cielo hay un tiempo. Hay un tiempo para venir a la iglesia, hay otro tiempo para estar en la casa, hay un tiempo para comer, otro para ayunar, en fin, ¿sí? Pero la palabra está diciendo que ese plan del que tenemos que entender tiene un tiempo. Es posible entonces que alineándonos a este plan de Dios, muchos de nuestros planes no se hayan cumplido porque no ha llegado el tiempo, ¿sí? Por eso nos cuidamos a veces de no precipitarnos y apuntar a que nuestros planes se concluyan en el tiempo de Dios. Sigamos leyendo. Dice, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Diga conmigo autoridad. Esta palabreja tan compleja, pero sobre la cual si hay alguien que tiene autoridad para hablar de ella es el apóstol Pablo, ¿sí? Porque él tuvo un encuentro personal con la autoridad de Dios, de frente. Recuerde que Pablo era un hombre que perseguía a cristianos, los mataba o los mandaba a matar, ¿sí? Pero tiene un encuentro con la autoridad de Dios y no quiero que lo deje en el aire, quiero que lo tenga ahí en cuenta. Dios reunirá todas las cosas, las pondrá bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo, que es toda la autoridad. Dice, Dios le entrega a Cristo toda la autoridad y gobierno. Hace 8 días vimos a Cristo como el fundamento sobre el cual escribir. Hoy Pablo en este momento nos va a empezar a presentar a través de una oración a Cristo como la cobertura, como la cabeza. O sea, Él es fundamento, pero también es cobertura, ¿sí? Dice, los pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas ¿cuáles cosas? Todas las cosas que están en el cielo y también las que están, ¿en dónde? En la tierra. Y esto es parte del misterio de Cristo, es parte del misterio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si usted sigue planeando, hace los planes de este año, revisa las 5 áreas, se pone el propósito, ¿sí? Se llena, pero usted no tiene claro cómo se alinea su plan con el plan del cielo y la tierra, pues usted va a seguir perdiendo tiempo. Y yo sí creo que hay algo que nosotros en esta generación debemos tener claro. Para todo hay tiempo, menos para perderlo. Porque sí deberíamos entender quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos. Y esto suma a un paradigma que muchas veces hemos tenido para vivir esta vida que Dios nos dio. Y es que comprendemos esta vida como algo aparte de nuestra vida completa. Te lo voy a explicar para tratar de darte contexto de lo que significa unir lo que está en el cielo con la tierra. Este gráfico, este círculo, representa nuestra eternidad. Esto podríamos ser tú y yo. Un círculo no tiene principio y no tiene fin, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra acerca de ti y de mí. ¿Cuál es el problema? Que como vivimos a veces solo en la tierra, sin entender que viene del cielo, nosotros llegamos a pensar que nuestra vida es este pedacito. Y pensamos entonces que nuestra vida solo es esta parte. Suelo preguntarle a los hombres y a las personas a veces, oye, ¿cuántos años tienes? Entonces, los que no se quitan la edad me dicen, 45, pastor, ¿sí? Entonces yo le digo, esos ya no los tienes, ¿cuántos tienes? Entonces pues me dice, pues 45, pastor. Que eso ya no los tiene, carajo. ¿Cuántos tiene? No sé. ¿Qué pasa allí? Es un paradigma. Porque nos acostumbramos a vivir de esa manera diciéndonos, ya tienes 45, ya no los tienes. Los que cumpliste hasta hoy, ya los pasaste. Los que tienes son los que vienen de aquí en adelante. Porque los otros ya no los tienes, ya los gastaste. Bien, mal, más o menos, regular, bueno, malo, ya pasaron.
Por eso tú dices conmigo, lo mejor está por venir, ¿sí? Ojo, pero en los que quedan, hacemos una cuenta lógica y decimos entonces que nos quedan, según el promedio de vida en Colombia, aproximadamente de 75, 80 años. Si vienes de una familia longeva, pues 90, 95, bueno, no sé. Cada uno hará su promedio. Pero esos son los que tienes. El problema frente a este postulado de Pablo es que si tú no entiendes o si tú piensas que esa es tu vida, te vas a quedar corto para entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque las promesas de las que Pablo está hablando acá son las de todo completo, no las de este pedacito. Entonces, si tú haces planes este año para ese pedacito, pues te vas a perder de lo bueno, porque eso es un pedacito de tu vida. Pero si tú haces planes según el propósito de Dios, que es lo que Pablo está diciendo acá, tú bajas del cielo el plan a la tierra. Y entiendes entonces que tu vida, ¿sí? Como dice el salmista, no es solo un ratico. Tu vida es mucho más. Ahora, te lo voy a poner en este punto. ¿Qué pasaría si tú entiendes esto, lo disciernes y dices, ah, claro, entonces yo ya no tengo por qué temer a la muerte? Porque cuando la muerte venga, ¿qué va a pasar en mi vida? Que todo continúa, que todo sigue. Porque esa es la promesa en la esperanza que tenemos en Cristo. Que si partimos acá, vamos a continuar el resto. Es decir, lo mejor de nuestra vida. Por eso tú y yo somos cristianos. Si no, apaga y vámonos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este fundamento? Precisamente que Cristo es la autoridad y que debajo de Cristo todas las cosas, todos nuestros planes se deben alinear entre el cielo y la tierra. ¿O acaso Jesús no enseña a orar a sus discípulos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra? Cuando uno le enseña al Padre Nuestro a sus hijos, que no está mal, ¿sí? Está afirmando unos principios cristológicos fundamentales, ¿sí? Entonces, cuando voy a este punto, empiezo a entender que nuestros planes tienen una esperanza mucho mayor. Y que Pablo aquí nos estaba dando una estructura para esa esperanza. Nos estaba diciendo, claro que hay que planear, claro que hay que hacer los planes, claro que hay que leer las metas, los propósitos, claro que hay que saber qué hago en un área, qué hago en el otra, pero sobre un fundamento. Entendiendo que es Cristo, entendiendo quién eres, prédica anterior, y entendiendo para dónde vas, propósito, plan, ¿sí? Entonces cuando tú haces planes debes tener claro cuál es tu plan, y eso es lo que dice la palabra de Dios, que a su debido tiempo ese plan se cumplirá, y que Dios reunirá todas las cosas un día, bajo su autoridad. ¿Cuáles cosas? Las que están en el cielo y en la tierra, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:24 dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. ¿En cuál esperanza? En esta que te estoy explicando, en que si Cristo es el gobierno de tu vida, tú tienes una vida completa. Y lo que estamos pasando hace parte de esa vida. Porque sería muy triste vivir pensando todos los días más bien en un suicidio espiritual, de que aquí está tan aburrido que mejor ir allá. No, Dios nos da una esperanza en Cristo para que toda nuestra vida sea una sola. Y para que lo mejor que está por venir, que es esa vida en salvación eterna, la disfrutemos desde aquí. Pero muchos no planeamos acá porque estamos cargados, agobiados. Y tal vez por eso Jesús en su amor insistía en decirte, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, que mi yugo es liviano. ¿Sí? Esto me llevaba sencillamente a hacer una comprensión del fundamento que se está colocando aquí teológicamente. Y es que la teología, que es el estudio o el conocimiento profundo de Dios, ¿sí? El conocer a Dios, es una consecuencia de entender lo que Dios está haciendo en mi vida. Y a partir de ella entonces viene un cambio en mi vida. Pero muchos quieren cambiar para entender. Resulta que tú primero tienes que creer, ¿sí? Conocer para poder cambiar. Porque el único que hace eso es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pablo entra ahora en Efesios 1:15, después de este fundamento, ahí más abajo, a una oración. Dígale al que tiene al lado, vamos a orar.
esta porción bíblica es una oración. Pablo está orando. Y yo les voy a ser muy honesto. Ya esta mañana, ayer, hoy, esta semana que está estudiando este sermón, yo decía, esto es mi oración para Tierra Nueva este año, para el plan 2024. Porque es el deseo de un hombre de Dios en el Espíritu orando por la iglesia de Cristo. Entonces Pablo empieza a hacer esta oración. Y póngale cuidado a lo que dice, Efesios 1, versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús. ¿Cuántos aquí tienen fe en el Señor Jesús? Amén. ¿Listo? Escuche esto. Y del amor que demuestran por todos los santos. ¿Cuántos aquí aman a su hermano que está al lado? Amén. ¿Sí o no? Yo sé que hay unos que no vinieron muy enamorados del que está al lado. Pero Pablo le está orando por una iglesia, la iglesia de Éfeso, que era una iglesia como Tierra Nueva. La gente creía, quería crecer en la fe, estudiar la palabra, quería hacerlo para amar a los creyentes, a los hermanos, a los que iban. Y eso me enamoró, pero también me preocupó. Dice el apóstol Pablo ahí, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pablo se acordaba de la iglesia. Pero ¿por qué al alegrarme también tuve un temor? Porque a esa misma iglesia en Apocalipsis, el Señor a través de Juan revela y exhorta. Un pastor que admiro mucho, el pastor Robert Barriger, dice que de cuando en vez una iglesia sana debería exponerse al espejo de ver las 7 iglesias y de verse delante de ellas para ver cómo está. Solemos hacerlo como Tierra Nueva, porque creo que la exhortación a las iglesias nos dice dónde debemos estar y cómo estamos. Entonces, de pasar y ver esta iglesia bonita, ¿sí?, que cree en Jesús, tiene fe y ama a los creyentes y hace obra social y recibe a la gente con alegría, todo, ¿sí? Apocalipsis 2:4 dice, conozco eso, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, dice el Señor a esta iglesia. Tú eres la iglesia, ¿sí? Tú tienes un fundamento. Te lo está diciendo a ti, a tu casa. Conozco lo bueno que eres, conozco lo que diezmas, lo que ofrendas, todo lo conozco. Pero tengo en tu contra, sin embargo, que has olvidado tu primer amor. ¡Wow! Podemos ser una iglesia que hace de todo, que parece bonita, que parece amorosa, pero habernos olvidado de Dios. Y ahí ya dije, espérate, todo se complicó. Porque no hay forma de hacer el plan y el propósito de Dios si no es amando a Dios. El pastor Peter Escasero suele decirlo en nuestro discipulado emocionalmente sano. Podemos usar a Dios para huir de Dios. Y podemos estar haciendo para Dios sin Dios. Y es una exhortación a la iglesia hoy, cuando va a hacer sus planes 2024, que tus planes te queden bonitos, pero que el primer amor no se olvide. Y si tú estás acá comenzando un año diciendo, yo me había alejado, esto es para ti. Porque Dios quiere que vuelvas a ese primer amor. Si las múltiples ocupaciones te agobiaron, te hicieron extraviar, Dios hoy va a hacer alineación y balanceo. Va a traerte a alinear tu plan con el plan de Dios, ¿sí? Eso es lo que entiendo en parte en esta oración. Está hablando el apóstol Pablo. Está diciéndole a una iglesia, ojo con hacer mucho, ojo con parecer bueno y olvidarse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Y esto sencillamente me llevaba a confirmar parte de la visión de nuestra iglesia. Y es que esta iglesia, como lo hemos recibido en cobertura, es una iglesia de orden y ¿qué? Propósito. De orden y propósito. Y como iglesia de orden y propósito, solemos sistematizar algunas cosas para administrar nuestra vida de una mejor manera. Yo sé que hay 1000 herramientas, hay 1000 formas, ahora hay 1000 apps, aplicaciones para tú hacer tus metas y peticiones y planes del 2024. Eso lo vas a decidir tú. Yo te voy a dar un fundamento, ¿sí? Y te voy a decir cómo en nuestra iglesia, a partir de esto que el apóstol Pablo nos dice, vamos a alinear nuestras 5 áreas. Porque una vida de orden y propósito es una vida que se enfoca
en aclarar sus 5 principales áreas. ¿Cuáles son? Espiritual, relacional, física, profesional y ¿qué? Y ministerial. Son nuestras 5 áreas. Tú las conoces mejor que nadie. Tú vas a ir haciendo ahí tus notas o las haces en casa o escribes a la línea de bienvenido. Más tarde les van a entregar el formato y lo demás físico. ¿Por qué? Porque es importante hacerlo. Pero más importante que hacerlo es tener un fundamento claro. Hace 8 días hicimos esta declaración y me gustaría que tú la hicieras conmigo, ¿sí? Porque al momento de planear tu 2024 o de terminar de planear o de ajustar, porque sé que algunos el 31 lo hicieron juiciosa y sagradamente, ¿sí? Pero al ajustarlo hoy al fundamento, quiero que tengas claro todo esto que hemos venido hablando desde hace 8 días, pero especialmente el de hoy. Cristo es el gobierno, es el fundamento. Y nuestros planes y propósitos se deben alinear al plan y propósito que baja del cielo a la tierra. Para que sea un plan productivo, para que sea un plan que apunte a mi verdadera vida, a la vida que Dios planeó para mí. Escuche esta declaración, no la escuche, hágala conmigo. La vamos a colocar ahí en pantalla y la vamos a leer juntos a la voz de 3. Hágase esta pregunta, declaración, diga conmigo, ¿qué puede faltarme si sé que Dios me proveerá todo lo que necesito, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Cuando usted empieza a planear acá, usted ya tiene claro todo. Ya sabe quién es Cristo, ya sabe quién es su fundamento, ya sabe quién es usted. Y ahora sabe que por más que planea y ponga lo que quiere tener, no le hace falta nada. Pero que está bien, como hijo de Dios, que usted busque, excabe ahí en lo profundo, qué es lo que Dios más quiere en su propósito. ¿Qué es lo que más Dios quiere para usted este año? Entonces vamos a entrar en materia. Área número 1, para llevar una vida de más orden y propósito este 2024. Primero, área espiritual. Y te voy a mostrar cómo lo hacemos acá, una especie de modelo. En este formato colocamos 4 cosas. Un área espiritual, por eso tiene un más. Porque este año vamos por más en el área espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Póngale una nota hoy. ¿Cómo está su nota en el área espiritual? ¿Sí? Usted tal vez no lo ha hecho nunca, no sabe. ¿Cómo se siente hoy en el área espiritual? ¿Qué es el área espiritual entonces? ¿Cómo está usted con Dios? ¿Es Dios primero en su vida? ¿O usted solo viene? O sea, voy a poner el ejemplo. Yo voy los domingos, pastor, ¿qué nota merece eso? No la voy a decir, pero ¿sí? Usted sabe la nota. ¿Ya? Porque hay algunos que son los reyes del positivismo y dicen 9. O sea, están listos para partir. ¿Cuál es tu nota ahí? Es personal, yo no te la puedo decir. Es un ejercicio personal, hoy es dinámico. ¿Qué estoy haciendo que hace que esa nota sea ese resultado? Y ahí vuelve y juega. Estoy discipulando, estoy caminando, estoy yendo, viniendo, haciendo, estoy orando más en mi casa, estoy ayunando más. ¿Qué más estás haciendo, sí? ¿Y qué voy a hacer? Y coloqué estas flechitas que me encantaron en el último ejemplo que mi pastor hacía, porque seguramente algunos que son muy objetivos dicen, no, pastor, mi nota es 3. Y usted se frustra y dice, no, con 3 ya, vámonos. Pero resulta que Dios en su bondad y su misericordia no te está haciendo calificar, porque Él no te califica jamás, ¿sí? Su gracia es suficiente. Pero te permite hoy hacer una autoevaluación para decir, yo en esta área tengo que crecer más. Y ya esta flecha no puede estar para abajo, tiene que estar para arriba. ¿Y cómo está para arriba? Haciendo lo que te toca hacer. Ahora, vamos al texto. Efesios 1, versículo 17. Dice, Pablo en oración, ¿sí? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, no quiero que pierda de vista ese elemento. Pablo oraba siempre recordando que Jesús es el camino al Padre. Es decir, él estaba haciendo planes de hijo, no de huérfano. Él estaba haciendo planes claros porque Dios Padre siempre estaba allí, ¿sí? Entonces yo no, es que lo que yo hice, pastor, yo ni me acerco. No hay nada que hayas hecho tan malo como para no poder acercarse a Dios. Solo en arrepentimiento. Acércate a Dios y Él te restaurará. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice,
La oración, continuemos la oración. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé algo este año. Muchos acá ya dicen, ay, otra vez la prédica de las áreas, pastor. Yo no te voy a hablar de las anteriores, tú mira las prédicas anteriores y contextualizas. Pero hoy te voy a hablar algo que Dios quiere para esta iglesia, para ti, en el área espiritual. Y que es la oración de Pablo y hoy es mi oración. Pido que les des el espíritu de sabiduría y revelación. Es mi oración como Pablo. Que tú recibas hoy espíritu de sabiduría y revelación. Pero pastor, yo apenas vengo los domingos. Escucha lo que estoy orando. Yo pido que Él te lo dé sin requisitos. Porque tú puedes tenerlo. Si el área espiritual, Dios es primero y tú tienes una relación íntima y personal con Dios. No necesitas de mí para hacerlo. Es tu decisión este año. Ponerlo primero y recibir lo que en oración el apóstol Pablo desea y yo deseo hoy. Es que tú recibas ese espíritu de sabiduría y revelación. Mira lo que dice la palabra en el Proverbio 2:6. Porque el Señor da la sabiduría. ¿A quién? El Señor, eso no lo da el hombre, el curso, el discipulado, lo da Dios. ¿Quieres sabiduría? Pídela. Porque las decisiones que vas a tomar este año van a cambiar si tu área espiritual, Dios es primero y estás recibiendo sabiduría y revelación. ¿Y dónde está la revelación? Ya fue dada, no hay nada nuevo. Ya fue entregada la revelación. Ahora está en ti que la busques. Porque aquí es donde está el comienzo de la resolución de todas las otras áreas. El pastor suele decir que es como un motor. Hay alguien nuevo acá, alguien que ha venido por primera vez a la iglesia. Levante su mano ahí, yo quiero saberlo. Tú, un valiente. 2, 3, vengan acá rápido. Venga aquí rápido, le traigo un regalo. Este libro está en la librería y vas a profundizar si quieres todo lo que te estoy hablando hoy. Y ya hemos hablado acerca de un área espiritual al máximo. ¿Sí? 3, tengo 3 rápido. Venga, una mujer porque se levantaban los hombres primero. Vea, llévele a la señora que ya se levantó primero. Bueno, ya le quitaron el libro, man. Si no se me olvida entregarlos. Vuelvo al tema. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y muy maluco una relación con Dios donde yo lo conozco biográficamente. ¿Sí? Usted le pueden preguntar, oiga, ¿usted conoce al Cristóbal Colón? Claro, yo lo conozco. ¿Y cómo lo conoció? Pues por su biografía, ¿sí o no? Ahora, ¿usted realmente lo conoce? No, usted conoce unos datos de él. Pero usted este año no se puede conformar con conocer unos datos de Jesús, con conocer unos datos del Espíritu Santo. Si este año usted va a ir por más, usted tiene que conocer más de Dios. Y eso solo se da cuando el espíritu de sabiduría y revelación viene sobre usted. Para usted entender que Dios está allí, para usted discernir lo que muchas veces usted había creído que era de Dios y resulta que cuando va la palabra no era de Dios. Puro cuento. ¿Por qué? Porque usted no había leído. Proverbios 4:7 dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, porque sobre todas las cosas adquiere discernimiento. ¿Cuántos necesitan discernimiento? Bueno, para tener una vida que va por más, tú tienes que conocer más a Dios. Porque Él te da esa sabiduría. ¿Qué se necesita para pasar de un conocimiento biográfico a un conocimiento de relación? ¿Qué se necesita para que una relación esté cultivada y se mantenga? ¿Qué crees que se necesita? Y yo te voy a decir la primera, tiempo. Algo que esta generación poco tiene. ¿Sí? Si tú quieres conocer más a Dios, vas a tener que dedicarle tiempo. Y para dedicarle tiempo hay cosas a las que vas a tener que decirle no. Pero por sí mismo no lo vas a poder hacer. Porque es cuestión de tiempo con Él, de tiempo en Él, que tú te vas a dar cuenta quién es el Dios de tu área espiritual. Y este año Él te está entregando un espíritu de sabiduría y revelación. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. ¿Para qué se lo dio? ¿Para qué ora eso que se lo dé? Para que lo conozcan mejor. Yo sí anhelo que tú lo conozcas mejor. Yo sí anhelo no darte una consejería. Yo no tengo problema en eso. Yo sí anhelo que tú entiendas que es Él el consejero admirable. Y que hay muchas respuestas que tú ya las tienes a la mano.
Yo sé, yo lo necesito. Yo esta semana voy a ir a pedir consejería con mi pastor porque necesito ayuda. Yo sé, todos nos cansamos, nos agobiamos, no podemos resolver. Pero si Él te da sabiduría y revelación y discernimiento, tú vas a resolver más rápido. Tú vas a ver que tu relación avanza. Mire, cuando pensaba en esto del tiempo, pensaba hacia mí y decía, Señor, yo oro por la iglesia para que no pierda más tiempo, para que no perdamos más tiempo, como el mismo apóstol Pablo dice, en discusiones civiles, y hagamos lo que tenemos que hacer. Pero si no tenemos el tiempo de estar con Él, mucho menos vamos a tener el tiempo para hacer las cosas que Él necesita que hagamos. Si tú no pasas tiempo con Él, es muy difícil que puedas entender qué es lo que tienes que hacer en tu casa. Y aquí es donde viene este año el Señor a llamarnos, a decirnos, quiero más, quiero ir por más tiempo con Dios, más tiempo de oración. Hay algunos que estaban esperando esto con mucho fervor, más tiempo de ayuno, porque poner a Dios primero es morir muchas veces a nuestra carne. Y hay algo que el pueblo de Dios necesita hacer más, es ayunar más Biblia, más oración, más adoración. Ay, porque a veces uno ve en la adoración que uno dice, ¿cómo es eso? Yo le decía esta mañana a los líderes, cierre los ojos por lo menos y deje de adorar. Pero se pone ahí mucho ahí chismoseando. Necesitamos más adoración. Aquí respetamos profundamente que hay algunos que son capaces de quedarse quietos y no moverse, y que hay otros que se mueven más de la cuenta. Pero es adoración. Désela como usted quiera, pero hay que adorar más a Dios. Hay que alabar más a Dios. Hay que conocerle más. Es imposible alabarle sin conocerle, ¿sí? El salmista dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo siempre recuerdo con alegría que mi mamá siempre me dijo, oiga, ¿usted es que tiene hormiga en el rabo o qué? Y cuando veo a mi hijo digo, ¿de dónde saldría así? Y entonces cuando llego a eso concluyo espiritualmente que nunca me enseñaron a estar quieto. No lo sé hacer. Y por eso me esfuerzo y estamos enseñando en esta iglesia a quedarse quietos. Creamos un espacio para los niños que ellos no se quedan quietos nunca. Pero nosotros tenemos que empezar a quedarnos quietos. Dice la palabra, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¿Cómo más vamos a avanzar si no reconocemos a Dios? Si mi área espiritual no es Dios lo primero. Es la iglesia, es ir a la iglesia, ¿sí? Es tener amigos en la iglesia, es comer en la iglesia, pero Dios no. No puede pasar, porque Dios es primero. Segunda área, el área relacional. Y el área relacional, me encanta mucho, dice el versículo 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él, Cristo, los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Escuche esto. ¿Quién mejor que Pablo puede poner una ilustración de lo que significa abrir bien los ojos? Si usted va a la Biblia, Pablo, cuando tiene su encuentro con Dios, lo deja ciego. Y Pablo aquí le da por poner una ilustración de esas chéveres. Pido que les iluminen los ojos del corazón, del alma. Yo también quiero esta oración. ¿Sabes por qué? Porque es en el alma donde tú te rompes con los que te aman. Es en tu corazón donde te rompes con el que te hiere. Jamás te va a herir el que no vive contigo. Siempre te va a herir el que está más cerca. Y siempre le digo a mis líderes, perdón si te he herido. ¿Por qué? Pues porque te voy a herir por naturaleza. Porque perfecto no soy y me voy a equivocar. Pero procuraré cada día de mi vida, como el mismo apóstol Pablo lo dice, estar en paz con todos. Amén. Dice, que les sean iluminados los ojos del corazón, que les sean destapados. Dios deja ciego a Pablo para que pudiera comprender y entender la revelación del evangelio, lo que Jesús estaba entregándole en ese momento. Y hay una versión de la Biblia que me encanta, que es la TLA, que es una especie de paráfrasis, que dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad
el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Mire, el área relacional es cuestión de salvación. Tú no puedes seguir este año mal con todo el mundo. Tú no puedes seguir este año echándole la culpa a todo el mundo sin hacer lo que te corresponde a ti. Nos corresponde hacerlo, porque en la misma oración del cielo y la tierra, muchos oramos mucho tiempo: Señor, y perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo hacíamos. No hay área relacional sin perdón. Puede que hayan reconciliaciones que se demoren, ¿sí? ¿Por qué? Por el tamaño de la ofensa, por el dolor causado. Pero el perdón no es una opción para el pueblo de Dios. Tú y yo tenemos que perdonar hoy. Y aprovechar entonces el tiempo oportuno para sanar, para reconocer que una parte fue mía, otra parte fue de él o de ella, ¿sí? Pero no permitir que mis relaciones, ¿sí?, intencionalmente estén mal, sino hacer lo que a cada uno le corresponde. Jeremías dice en Jeremías 29:11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro y una ¿qué? Esperanza. Pero Juan advierte entonces acerca de las relaciones, porque usted puede decir área espiritual. Yo sé que hay muchos que ya se volvieron a borrar la nota del área espiritual, y con esto se van a devolver más. Escuche, primera de Juan 4:20-21. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Levanten la mano. No, mentira, no levanten la mano nadie. ¿Qué pasa acá entonces? Que muy bonito decir Dios primero, que muy bonito decir voy a la iglesia, pero de eso no se trataba el mandamiento. Yo puedo decir que amo a Dios y no amar a mi hermano, y eso es mentira. Si tú este año intencionalmente no haces algo diferente, intencional, por tus relaciones, ¿sí? Yo no te estoy diciendo que vayas y te vuelvas el mejor amigo y del que te hirió, ¿sí? Te estoy diciendo que hay que resolverlas, que no se pueden dejar allí, que no hay tiempo para perder en casa peleando, porque hay algo que el diablo sí quiere hacer todos los días, y es meter el palo en la bicicleta para que nosotros vivamos peleando. Y eso desgasta, cansa, aburre. Y la palabra dice que si nosotros, ¿sí?, decimos amar a Dios, amamos al hermano. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y yo le voy a contar una cosa: esta foto de Jesús con los hijos del trueno me representa, ¿sí? Porque yo a veces me siento así, no como Jesús, sino como los hijos del trueno. Y lo que está pasando en esta escena es que estos hombres están siendo escupidos por personas que pasaban, algunos samaritanos, algunos judíos que pasaban y los escupían. Y entonces ellos decían: Señor, yo te ayudo en el nombre de Jesús. Pero frente a las relaciones, mire, ¿saben por qué esta foto me representa? Porque sí necesitamos dominio propio, pero a veces andamos con el demonio propio. Yo veo a este Jesús y yo digo: ese es el Jesús que vive conmigo atándome todo el día, ¿sí o no? Y sobre todo si uno es hincha de un equipo verde de Cali, no va a decir cuál. Dios mío. ¿Sabes qué quiere Dios este año en tu área relacional? Que tú ames mejor a Dios, que tú ames bien a Dios, que tú ames mejor a las personas, que crezcas en dominio propio, para que te puedas amar a ti mismo. ¿Y quieres saber cómo te amas a ti mismo? Escucha la prédica de la semana pasada, y ahí está el complemento. Porque hoy se trata de aprender a amar bien a Dios para aprender bien al que tiene al lado. Dígale al que tiene al lado: te amo. Estuvo bueno eso. ¿Listo? Vamos por más en nuestras relaciones, vamos por más y mejores relaciones, vamos por más y mejores relaciones con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra suegra, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia. No podemos seguir divididos como iglesia. Punto número 3, área física. Ya pasamos área espiritual, área relacional, área física. Y el área física me encanta mucho. Escuche lo que dice la oración de Pablo en torno a esto.
Y cuán incomparable, voy a leerlo un poco desde el 18, dice, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Sí? La comunión. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder. Diga su poder, no el mío. A favor de los que creemos. ¿Alguien aquí cree en Cristo? Bueno, a usted le obra el poder de Dios para salvarlo. ¿Qué es esto? Es que aunque yo a veces no tengo control, Jesús entra como en la foto y me dice, quieto, ¿qué es lo que aquí estoy yo? ¿Sí, no? Y me da el dominio propio que yo no tengo. Y me da la capacidad de abstenerme al pecado. Pero si yo suelto las otras áreas, ¿sí? Porque si yo suelto a Dios, sigo peleando con mi esposa, lo que viene acá es conclusión, ¿sí? Si yo me distancio de Dios, me distancio de mi esposa, pongo el ejemplo en los casados, perdón, ¿sí? Pues lo que va a pasar en el área física es pecado. Es sencillo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Escuche esto. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Hay cosas en la santidad, en el área física, en la santidad, no van a pensar que el área física es una dieta. Solamente. Sí, ahora hablamos un poco del tema. Pero cuando yo te estoy llevando por esto, es que tú necesitas el poder, esa fuerza que es eficaz para tú poder alcanzar esa santidad que no puedes alcanzar en tus fuerzas. Porque aquellos que han luchado, que hemos batallado, que hemos luchado con un pecado, con pornografía, con masturbación, con adulterio, con lo que sea, solos no salimos. Yo quiero que usted entienda espiritualmente esto. Cuando usted se mete en el pecado sexual, ¿sí? Muchos demonios entran. Por tanto, usted no sale solo. Necesita ayuda. Primero, a partir de la confesión. Segundo, con el arrepentimiento. Y tercero, con el cuerpo para apoyarse en él. Pero por sobre todas las cosas, como lo vimos al principio, con el poder de Cristo. Hay una alabanza hermosa que dice, el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Diga conmigo, el poder que levantó a Jesús de la muerte vive en mí. Y si ese poder opera en ti, tú puedes vivir en santidad. Este año tienes que ir por más santidad en el área física. Este año tú tienes que decir, yo no voy a pecar en esa área. Puede que caigan otras, pero en esta ya no más me cansé. Porque hoy sé que tengo el poder que obra en mí. Y dice la palabra que es eficaz. ¿Para qué? Para sacarme del pecado. Para arrepentirme, para guardarme. Para conservarme como Dios me dijo. Y claro que está relacionado con un cuerpo. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos ayunar. Diga conmigo ayuno. Diga voy a ayunar. No los veo convencidos. Algunos cerraron los ojos y dijeron porque hay que ayunar. Dentro de 8 días se acabó la guachafita de la papa, de la empanada en la cafetería. Oiga eso. Jorge ya me está mirando mal. Porque hay hipócritas y hay cafetería, ¿yo? Ya dentro de 8 días empezamos a ayunar. Solo van a haber manzanas, frutas, remolacha, apio, zanahoria, ¿sí? Batidos de, ¿qué más? Brócoli. No, pero el brócoli es malo. Mentira, sigamos. Versículo 20 dice que Dios, ese poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestes. Ese poder es el que te va a permitir hoy vivir en santidad. Pero escucha esto, podría parecer vano. ¿Y por qué comienzo por la santidad? Porque el área física para nosotros primero es santidad. Pero cuidar nuestro cuerpo también es santidad. Pero tiene una ñapa, que es sanidad. ¿Por qué? Porque tú y yo también estamos llamados a cuidar el templo del Espíritu. Y si ese poder de Dios te ayuda a no fornicar, a no adulterar, a no masturbarte, a no ver pornografía, te va a ayudar a no comer pan de bono, buñuelo, empanada, ¿qué más? Chorizo, ¿qué más? Bueno, no, chorizo es más o menos, ¿no? ¿Qué más? Sí. Coca-Cola, ahí empezaron los coca-cólicos anónimos a salir, ¿vio? ¿Qué más? ¿Sí? Porque usted diría, pero ¿qué tiene que...? Mire, hay personas que pueden más fácil
dejar todo el pecado sexual, pero no la empanada. Parece chistoso, pero es así. ¿Sí? Parece chiste, pero es anécdota. Escuche esto, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Oro también para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Créame, si usted cree en Cristo, el poder de Dios lo ayuda, pero usted lo tiene que creer, no basta con declararlo, con decirlo, lo tiene que creer, lo tiene que bajar de acá a acá, para que no se le note acá. ¿Sí? Escúchelo, lo tiene que creer. ¿Listo? El poder que Dios levantó a Dios de la muerte habita en usted. Y mire este resumen de estas dos áreas que da Hebreos 12, versículo 14. Busquen la paz con todos. ¿Qué dice? ¿Con quién? Con todos. Sí, tienen razón nuestros gobernantes, es necesario buscar la paz, puede que así no, pero hay que buscarla. Es necesario hacerlo, es un mandamiento. Lo que pasa es que la paz de los hombres es imperfecta, porque la paz de la que está hablando la palabra es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no nos cuadran muchas cosas, ¿sí? Dice, busquen la paz con todos y la santidad. Escuche, no dice, busquen la paz o la santidad. Dice, busquen la paz y la santidad. Las dos. Pero dice al final, sin la cual nadie verá al Señor. Usted me está entendiendo que un área física en santidad va a producir sanidad, pero además va a producir salvación para usted. Es cuestión de salvación. No es cuestión de pan de bono, es de salvación. Es que usted sea salvo. Es que usted vaya al cielo. Es que ese círculo completo usted lo disfrute. Porque lo que sí puede pasar es que le toque solo un pedacito y el otro no lo vio o no lo vea, ¿sí? Y no lo disfrute. La santidad es un resultado, no el fundamento. Porque usted y yo por nuestras fuerzas no podríamos ser santos. Necesitamos de ese poder eficaz que obra en nosotros. Necesitamos purificar nuestras relaciones. Necesitamos estar en santidad. Los jóvenes van a recibir visiones, señales, pero en santidad, eso ya no es 3D, es como 5D. Porque la santidad despeja el panorama. Puede que Dios le revele aún que usted reza, peca y empata, ¿sí? Pero cuando usted deja de pecar y se dedica a la santidad, lo que hace Dios es, ¿qué vamos a ayunar? Todo, ¿sí? Todo. En comida todo. Pastor, yo soy vegetariano. Bueno, hágalo al contrario. Mentiras. En redes sociales van a estar ahí hoy y mañana las claves del ayuno, pero usted decide que ayuna, ¿sí? Pero yo le estoy diciendo hoy que para sus planes usted tiene que ayunar, para que Dios esté más cerca, para que su relación... Mire, hay relaciones que necesitan ayuno, ¿sí? La palabra dice, este tipo de suegra solo sale, este tipo solo sale con oración y ayuno. La Reina Valera agrega el ayuno, ¿no? Pero me parece bien agregado. ¿Listo? Este año en el área física vamos por más santidad, pero también por más sanidad. Haga lo suyo que Dios hace el milagro. Coma bien, coma mejor en lo que esté a su alcance, ¿sí? Esta semana dígale, doctor Baiter, qué pena, el pastor me puso a ayunar. Solo lechuga. Pero hay algo que los hijos de Dios debemos hacer más. Mire, la ciencia lo confirma. Hay 3 cosas que el hombre ha dejado de hacer y por eso muchas enfermedades se propagan. La primera de ellas es el tema de la alimentación, ¿sí? Que los científicos lo llaman cetosis, es que como, ¿sí? Entonces por eso estamos hablando hoy de dejar de comer azúcar, de dejar de comer tanta empanada, papita, borrajados y todo eso, pues no. Una, la alimentación mala. 2, el ayuno. Poco ayunamos, al punto de que hoy te venden programas para que hagas lo que yo te estoy diciendo hoy sin cobrarte. ¿Sí o no? Yo veo unas apps que cobran porque les dicen que ayunen. Eso está bueno, ¿no? Voy a la app del pastor, ¿sí o no? Y lo último que poco hacemos en el área física es descansar.
Y yo le voy a decir, y voy a decirle, y voy a ser muy honesto con usted. Una de mis luchas es el descanso, porque amo servir y amo lo que hago. Y a veces escuché paradigmas que me decían, en el cielo descansamos. Pero Dios me dijo que no, porque como esto hace parte de mi eternidad, cada día que tengo que estar mejor para cumplir el propósito con el que Dios me trajo hasta aquí. Y si eso termina a los 80, a los 90, a los 100, no me importa. Pero haré lo que esté a mi alcance para alimentarme bien, para ayunar y para descansar. ¿En cuál de esas tres usted está mal calificado? No sé. Pero usted tiene hoy el poder de Dios que obra en usted. Amén. Área profesional, para ir cerrando. Versículo 21. Escuche esto. Muy por encima, ese poder de Dios que obra eficazmente para santidad y sanidad, ¿sí? Está muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder y de todo dominio. Ese poder está por encima de toda profesión, de todo ascenso, de todo dinero, de toda riqueza. ¿De qué se trata el área profesional? De mi propósito, de mi vocación, de mi trabajo, porque el que no trabaja no come, ¿sí? Pero cuando eso está por fuera del propósito de Dios, pues se me va a convertir después en un problema. Y mire lo que sigue diciendo aquí: por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. En el área profesional hay huestes de maldad, hay potestades, ¿sí?, que oprimen, que molestan. Me encanta cómo lo dice Andrés Gutiérrez en nuestro discipulado de paz financiera. A veces parece que el diablo anduviese con un palito pinchando carros, ¿sí?, rayándolos, golpeándolos por un lado, ¿sí? Pero él no tiene tanto poder. Dios tiene más poder. Pero cuando usted empieza y se dañó la lavadora, ay, la licuadora, ay, se pinchó el carro, ¿sí? Entonces, todo eso son temporadas, ¿ya? Pero usted tiene que recordar que por encima de esto, en lo económico, en lo financiero, ese poder es mayor, es más grande. Entonces, en todo deseo, por ejemplo, de un ascenso, de un nuevo cargo, de un nuevo trabajo, cuando usted pone a Dios primero, y ese trabajo ya está claro de que es para honrar y glorificar a Dios, no solo para la iglesia, ¿ya? Es que usted pidió ese cargo que lo coloca allá arriba. La pregunta es, ¿vas a glorificar a Dios allá arriba? Porque cuando yo tengo personas acá, y las hay en la iglesia, que están muy alto, y ellas a veces se preguntan y dicen: Señor, pastor, yo como que quisiera ya y no más. Yo le dije: qué bruto, póngale 0. Dios te llamó a eso. Dios te llamó a estar donde estás. Pero ya es suficiente, pastor, no importa. Tú sencillamente enfócate y no te pierdas de Él. ¿Que sabes qué pasa allí? Él gira. ¿No es Jehová Jireh? Él gira, Él pone. Y como te ve enfocado, ¿qué más hace? Ya este está listo. Posición. Pero si tú no estás listo, si tú todavía crees que tú eres el gobierno, que tú eres la autoridad, ¿sí?, entonces Dios no obra en ese sentido. ¿Por qué? Porque no te quiere lastimar. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando hay una unción, cuando hay una capacidad sin carácter, hay un problema. Por eso tú ves pastores, líderes, apóstoles, patriarcas, querubines, ¿sí?, que usted dice: ese hombre era un hombre de Dios. Cuando nos pasa esto, que a veces con mi esposa caminamos con el cuerpo de Cristo y nos damos cuenta que pasa, primero nos duele mucho, porque un pastor que cayó, un pastor que metió las de caminar, que se fue para donde no era, es un hermano mío, es parte de mi cuerpo, me duele. Pero también me alerta mucho. Yo le digo a mi esposa que tenemos que hacer algo, esto no me puede pasar a mí. Y sé que me puede pasar, pero yo reacciono. Entonces, que tal cayó en adulterio. Yo le digo a mi esposa: vámonos, cúbrame.
porque el que crea que esté firme, mire que no caiga. Y en el área profesional, tu vocación, tu profesión, tus finanzas, tienen que estar organizadas como Dios primero. Pero si en el área profesional, por ejemplo, tú sigues peleando con el diezmo, con la ofrenda, pues vas a perder tiempo. El año pasado Dios empezó a trabajar con mi esposa en esto del corazón que hemos predicado mucho, y nosotros somos dadores por naturaleza. De hecho, como siempre lo digo, no tengo nada, pero al final tengo todo, ¿sí? Porque eso es lo que pasa con los siervos. Uno se tira de cabezas y Dios hará. ¿Cierto, pastor? Y es lo que Dios hace. Pero entonces empezamos, y mi esposa, que es la fiscalía de mi casa, revisora fiscal, pues, empieza en el carro: oiga, ¿ya cuadramos el presupuesto? Que sí, que ya lo ordené, que ahí está, mire el Excel, ¿sí o no? Y lo del corazón, que ya está, ya lo consignó, venga, yo veo. Yo, pues créame, yo soy pastor y todo. Los demonios se me someten y usted no. Pero mi esposa hace su trabajo bien hecho desde que era novia, imagínense. ¿Y qué hubo lo del corazón? Porque entendimos que ya la obediencia es parte de nuestro estilo de vida. Un área profesional sin obediencia es un área profesional que no avanza. Pero después de la obediencia viene el corazón. Solemos decirlo de esta manera en las finanzas: 5 claves. 1, frente al dinero, todo bien. Y al que tiene al lado, todo bien. Frente al dinero, todo bien, porque todo debe ser íntegro, ¿sí? También decimos una aquí que decimos que no hacemos trampa ni triple A, ¿no? O sea, frente al manejo de mis finanzas, todo bien, tiene que ser íntegro, como Dios manda, ¿sí? O como el pastor Valderrama decía, todo bien, ¿sí o no? Segundo, tiene que darle dirección. Este es el que señala. Frente a su dinero, usted tiene que darle dirección. Esto lo enseñamos en Paz Financiera en profundidad. ¿Qué es dirección? Tener un presupuesto. No te acompaño si tú no te ordenas, si no obedeces. No, es imposible tener presupuesto y decir que vives por principios. Porque usted va a llegar, su esposa y le dice: ay, mire, yo por principios me voy a comprar ese vestido. Y entonces usted le dice: ¿cuál principio? El principio de que está en promoción. El principio de que quiero ese. No. El principio que nos deja saber si sí o si no se llama presupuesto. Orden. Si no, son emociones. ¿Sí? Realmente es una necesidad, ¿ya? Vamos en 2. Todo bien y con dirección, presupuesto. El tercero, no se muestra, ¿sí? No se saca. No lo vaya a sacar al que tiene al lado, porque usted lo saca para cuando le digan: mire, quiere una deuda, usted le dice: vea, ¿sí? Saca al tercero. Yo no lo puedo sacar porque hay menores de edad en la iglesia. Pero ese es el que no se muestra. Porque los cristianos no tenemos deudas. La palabra dice: no tengan deudas con nadie. Ay, pastor, ¿y la casa? Vaya a Paz Financiera, que allá le explican, eso no es problema. Pero usted no tiene por qué tener deudas, a menos que sea la de amar a sus hermanos. Este año el propósito para la iglesia es discipular para que las personas se administren fielmente conforme a la palabra de Dios. Todo bien, dele dirección y no tenga deudas. El otro, sí se puede mostrar, parece pero no es, tiene la argolla, es el del compromiso. Es precisamente el que le hablaba ahora, el corazón. Porque cuando usted ya sabe obedecer, Dios lo está llamando a poner su corazón. Y ahí es donde viene la ofrenda. Ahí es donde viene, usted dice: uy, está haciendo como calor, pastor, yo voy a ofrendar más por unos ventiladores. ¿Sí o no? Usted ve aquí todo lo que va a hacer. Ya estamos en el plan de extensión de aire, no sé, por lo menos ventiladores, ¿no? Pero es el corazón. Y el último, que creo que debería ser una característica del pueblo de Dios. Recuerde la oración de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Que el pueblo de Dios tuviera sabiduría y revelación. Mire, los hijos de Dios deberían ser los que mejor invierten. Este chiquitico es porque llega donde nadie más llega, el estratégico, el de la inversión. O sea, llega donde ¿sí me entiende? ¿Me entendió? ¿Sí? ¿Ya? Llega hasta el fondo, donde nadie ve. Los hijos de Dios recibimos revelación y entendimiento para que en los momentos donde todos ven mal, nosotros veamos bien. Porque usted y yo somos un remanente. Usted y yo tenemos la palabra.
la dirección. Entonces un área profesional debe estar bien administrada. Amén. Último, área ministerial. Este año vamos por más y mejores finanzas. Vamos por más, pero menos deudas. ¿Sí? El último tiene que ver con el área ministerial. Porque sería muy ilógico que pudiéramos hacer todo de lo que yo les estoy hablando y eso se quedara ahí sentado. Yo se lo voy a decir de esta manera, con amor y respeto. En esta iglesia nos procuramos poner sillas muy cómodas, con bracitos, ¿sí? Aquí ya hay gente que ha hecho sanidad interior y todo, ¿sí? Que sí se podía poner el brazo en la silla y que no tenía que estar amontonado así con el otro. Nos encanta la comodidad, pero yo le voy a decir que en el área ministerial este año usted ya se tiene que desacomodar. Hay muchos acá que sirven desde donde están, hacen parte del ministerio. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Quiero que vayas a la palabra conmigo ahí al final de esa oración. En Efesios 1:22 dice lo siguiente: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? A la iglesia, a la misma que Jesús con sus discípulos les dice: sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Cuando yo te digo que el área ministerial es levantarte a poner para la iglesia, es para poner para la iglesia de Cristo. Escucha esto. La iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud. Miren, si hay algo, una institución diseñada para ser la esperanza en estos momentos, es la iglesia de Cristo. Pero si la iglesia de Cristo está sentada cómodamente, ya entendí por qué Dios no quiere que siga habiendo calor. Si la iglesia se acomoda en el aire acondicionado, en el salón, en la alabanza, en las luces, perdimos el propósito por el que fuimos diseñados como iglesia. Y si tú estás entendiendo esto, este año tú tienes que servir. ¿Dónde? Donde Dios te lleve. Insisto, hay muchos que están sirviendo, van a servir y están afuera. Y otros van a ir afuera. Otros más afuera, ¿no? ¿Sí? A otras naciones y demás. Pero si usted no fue ese y usted sigue aquí sentado, pregúntese cómo usted puede participar de esa plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Porque el área ministerial está de última en este ejemplo, porque complementa todo lo demás. A mí me encantan los empresarios, los ejecutivos que sirven en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos sirven como Dios les pone en el corazón. Y muchas veces yo, tú no tienes tiempo, vete a trabajar que allá sirves. Me dicen, no, déjeme, pastor. ¿Por qué? Porque entienden este misterio. Muchos no lo van a hacer aquí adentro, muchos lo van a hacer aquí afuera. Muchos tal vez ni siquiera van a decir, yo le sirvo al Señor. Muchos con su trabajo, con su empresa, con su liderazgo, con su posición, van a revelar a Cristo a muchos que lo necesitan. En lugares donde nadie más va a ir, en lugares donde solo tú puedes ir. El área ministerial dice: vamos por más almas, vamos por más servicio, vamos por más como Jesús. Pero para eso toca levantarse de la silla. Y si tus metas y propósitos del 2024 no te llevan a ir por tu salvación, por otros, borra tus planes y escríbelos de nuevo. Porque en esta área tú te tienes que preguntar: ¿quién está cerca de ti y no le he predicado? Y quiero que pienses en alguien que amas mucho y que tú sabes que no conoce al Señor. El amigo del colegio, de la universidad, que tú sabes no tiene a Cristo en su corazón. Y quiero que te hagas esta reflexión. Tú quisieras que él fuera al infierno, porque de eso es lo que yo te estoy hablando hoy. Nuestros planes o son de salvación y tienen propósito en Cristo, o son planes muy vanos. Y tú podrías decir: pero pastor, ni yo mismo sé. Bueno, creo que Dios te llamó hoy a recordarte quién eras, cuál es tu plan y cuáles deben ser tus planes.
Pero no pierdas más tiempo peleando, discutiendo, cuando el propósito de Dios es salvarnos. Cuando la obra de Cristo en la cruz es salvarnos. Dígale a Dios hoy: Señor, te entrego mis planes y dame un entendimiento nuevo de ellos para ti. Me voy a casar, bueno, que este matrimonio glorifique a Dios. Voy a vender mi empresa, voy a comprar voy a salirme, voy a hacer, no sé cuál sea. Pero ponlos en orden con Cristo. Amén.